Agradezco en nombre de todo el equipo los esfuerzos que a lo largo de estos 3 años juntos hemos realizado para embellecer cada día nuestro templo. Empezamos hace 3 años, primero con la implementación, se bloqueaba el templo, y después continuamos con el resanar, el limpiar toda la parte externa del templo, ¿sí? Y posteriormente también la parte interna del templo. Ya, gracias a Dios, con el esfuerzo de ustedes, con la ayuda de Dios, hemos logrado este trabajo. Después también les comento el anexo, se resanó, se pintó, se embelleció. Pero faltan muchos trabajos todavía. Por ejemplo, acondicionar la sacristía, también embellecerla, el bautisterio. Muchos de ustedes fueron bautizados ahí. Queremos arreglar el bautisterio y volver nuevamente a utilizar el bautisterio original. Y posteriormente, pues también embellecer el atrio. Ya, gracias a Dios, quitamos la capillita, que ya estaba inservible, pero diseñar el atrio para hacer un buen jardín, bonito jardín, con áreas verdes, con árboles, con sombra, y también pues la barda, que también le va a dar un buen aspecto al templo, juntamente con el Palacio Municipal y el Zócalo. Pues esta actividad que queremos hacer de la kermés, pues también tiene como el objetivo de reunir fondos. Y dentro de esta kermés, pues está el concurso de las candidatas a la fiesta patronal. Ya han participado las jóvenes, las adolescentes, las niñas, y ahora las señoras, les toca el turno a las señoras para participar. Esta actividad lo hacemos un poquito antes del 15 de agosto, una gran kermés, con una rifa, con un programa cultural y los antojitos, y también el escenario también de la candidata. Pues nuevamente les agradezco y les invito a que no se cansen, a que sigan participando y juntos sigamos embelleciendo nuestro templo, que es un orgullo para nuestra parroquia. Pues muchas gracias, ¿sí? Y que les invito a que apoyen a las candidatas. Ellas visitarán a las familias, a las comunidades, y todo esto pues, con el objetivo de reunir fondos en favor de nuestra parroquia. Muchas gracias por su colaboración. Que el Señor les recompense. Bueno, en un momentito se van a presentar las candidatas que van a participar para la fiesta patronal Asunción de María. Pues en primer lugar la señora Eleneta, ahorita la vamos a presentar, espero la apoyen y cuenten con su apoyo a cada una de ellas. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es María Ileta García Rueda, soy originaria de aquí de Cutzamala, con mucho orgullo, y pertenezco al sector del centro. Y por este motivo estoy aquí para invitarlos a que nos apoyen, que me apoyen para este gran evento de la fiesta patronal. Yo soy la primera nombrada y les pido su gran apoyo. Ven ustedes cómo estaba el templo anteriormente y cómo está ahora, gracias a Dios, al Padre Otón y a todos ustedes. Sin ustedes todo esto no se hubiera hecho. Así es de que con todo el corazón los invito a que sigan apoyando, no se cansen, porque Dios no se queda con nada. Dios se los devuelve, se los multiplica y con creces.
Muy bien. Gracias. En segundo lugar viene la profesora Isalia. No sé sus apellidos, pero mucha gente la conoce. Ha sido maestra de muchos alumnos de aquí del pueblo de Cutza. Adelante, profa. Muy buenas tardes. Estoy aquí, pues soy la segunda candidata a reina de las fiestas patronales, con la finalidad de reunir fondos para terminar los trabajos que están pendientes, para remodelación, para arreglar, que se vea bonita nuestra iglesia. Y les pido que me apoyen porque yo quiero ganar. Yo quiero ser la ganadora, pero con el apoyo de ustedes. Si ustedes me ayudan, lo voy a lograr. Y vamos a hacer que se vea más bonita la iglesia para que todos los que están en Estados Unidos, los que vienen a vacacionar aquí a Cutzamala, vean la iglesia más hermosa. Queremos a ver si logramos para hacer los jardines que están por ahí, por el atrio. ¿Cómo se llama? Sí, y con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Le pido a todos mis exalumnos que me apoyen porque yo quiero ganar. Gracias. Muy bien, profa, muchas gracias. En tercer lugar viene la señora Patricia García Abad, quien también es candidata a participar en este evento que se llevará a cabo, primero Dios, con la ayuda de ustedes, pues que gane la que más trabaje y la que tenga más amistades, ¿verdad? Adelante, Pati. Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia García, soy del pueblito y soy la tercer candidata a la reina de las fiestas patronales. Como muchos ya saben, hemos estado trabajando para embellecer nuestra parroquia y este es un evento, un acto que nos lleva a lo mismo, a seguir recaudando fondos para seguir embelleciendo nuestra parroquia. Yo me alegra mucho cuando veo personas que vienen y les da gusto ver todos los trabajos que se han realizado. Esperemos que nos apoyen, que me apoyen y a todas las compañeras para seguir recaudando fondos, para seguir embelleciendo nuestra parroquia. Nos falta mucho, pero de poco a poquito sé que vamos a lograrlo. Espero contar con su apoyo, las personas de aquí, los que nos conocen, los que no nos conocen. Queremos seguir trabajando y esta es una forma de recaudar fondos. Gracias. Tengan bonita tarde. Gracias, Pati. Bueno, en cuarto lugar viene la señora Prisi. Prisi también es conocida aquí, nos deleita con una rica cena todos los días. ¿Verdad, Prisi? Adelante, Prisi. Querido público en general, mi nombre es Priscila Huerta Cruz, vengo del sector centro y estoy participando para las fiestas patronales de la Asunción de María. Bueno, primero que nada, invito a todos mis amigos, mis amistades, familiares que nos apoyen para que podamos hacer algo beneficio para aquí, para nuestro templo. Y más que nada, pedir a todas las familias que no dejen de apoyar, porque de igual manera el templo es para todos nosotros y esperemos que con su apoyo nos ayuden a recaudar fondos, porque queremos ver embellecer nuestro templo. Gracias. Y gracias al Padre Otón, porque si no, no se podría hacer nada. Gracias. Muchas gracias, Prisi. Bueno, pues aquí están todas las candidatas. Apoyen a la mejor, a la más popular. A Pati, a Elenita, a la profa Isa y a Pris. Bueno, aquí están todas para que
Vean cuál es por la que van a votar, vayan haciendo cálculos ya de una vez, vayan haciendo su aporte para que pues... Claro que sí. Buena suerte a todas y pues aquí vamos a estar monitoreándolas para ver cómo trabajan, cómo están los movimientos. Y ya posteriormente se va a dar a saber quién es la ganadora. Pues un aplauso para todas ellas y mucho éxito, señoras trabajadoras. Bueno, ¿padre quiere hablar más o quiere decir algunas? Pues nuevamente agradecer en nombre del equipo su colaboración. Pues ahora están estas 4 señoras participando en el concurso de la fiesta patronal. Les invito a que las apoyen. Quienes son de aquí y viven en alguna otra ciudad de nuestro país, quienes viven en Estados Unidos, pues también nos apoyan. Ustedes han visto lo que se ha logrado en estos 3 años, con la ayuda de Dios y colaboración de ustedes. Les invito a que no se cansen y que sigamos embelleciendo cada día más nuestro tiempo. Ellas pues están dispuestas a participar y siempre lo hacen por amor a Dios, por amor a la iglesia y a nuestra parroquia Asunción. Gracias, que Dios les recompense y les bendiga. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí están, para que ayuden a nuestra iglesia aquí en nuestro templo, de aquí de Cutzamala. Y pues suerte a todas, señoras. Gracias. Bueno, por mi parte, pues es todo. Ya si hay algo más, pues ahí las vamos a estar entrevistando, ¿vale? Bye. 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 Están nerviosas ahorita ellas.